Espíritu Santo de Dios es el que está aquí en esta mañana. ¿Cuántos lo han sentido? ¿Y cuántos lo quieren seguir sintiendo? ¿Y cuántos quieren permanecer en ese fuego y en ese poder del Espíritu Santo de Dios? Hay una palabra y está en Juan 15:7, y donde dice, ¿qué dice Juan 15:7? Los que escudriñan la palabra, los que meditan en la palabra de Dios. Juan 15:7 dice, permaneced, vea que les estoy pasteleando. A ver, ¿quién me está hablando? A ver, hijo, permaneced en mí y ¿qué? Vamos a Juan 15:7, hijo. La palabra de Dios dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen ¿en quién? En vosotros. ¿Cuántos quieren algo de parte de Dios? ¿Cuántos necesitan algo de parte de Dios? ¿Cuántos necesitan ver ese milagro, esa sanidad, esa gloria, esa restauración? ¿Cuántos necesitan ver esa sanidad y esa provisión de parte del reino de los cielos? Y Él te dice, todo lo que tú quieras, todo lo que necesites, todo lo que te haga falta. Hay alguien que le falta algo. Todo lo que a ti te falta, todo lo que quieras, todo lo que me pides, todo lo que necesites, todo lo que tú sueñes, todo lo que anhelas, todo lo que tú quieras para ti y para cada una de tus áreas, para tu descendencia. Si tú permaneces en mí y permaneces obedeciendo la palabra de Dios, pídemelo y yo te lo doy. Sencillo y fácil. Todo lo que le pidamos al Padre, si permanecemos en su presencia y si permanecemos obedeciendo sus leyes y sus mandamientos, Él me dice, pídame lo que quiera y yo te lo doy. Y esa es la clave. Permanencia, dile al que está a tu lado, permanencia y obediencia. ¿Quieres ver la gloria de Dios? ¿Quieres ver los milagros? Eso, acérquese. ¿Quieres ver las sanidades? ¿Quieres ver la restauración? Solo no puede estar. ¿Quieres ver ese fuego, ese empoderamiento? Él te dice, permanece y obedece. Ahí está la clave. Y la clave, aparte de ser permanencia y obediencia, si vamos a Juan 14, versículo 13, mire lo que nos está diciendo. Si tú permaneces en mí y obedeces cada una de mis palabras, de mis leyes, de mis estatutos, en Juan 14, 13 te está diciendo, y todo, dile al que está a tu lado, todo lo que le pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Qué le estás pidiendo al Padre que todavía no lo ha hecho? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y son grandes promesas de parte de Dios y grandes bendiciones de parte del Rey de los cielos. Pero su palabra dice, y sabemos que las promesas de Dios son condicionadas. Siempre hay una condición para que se cumpla la palabra de Dios. Y en el primer versículo lo vimos en Juan 15, 7 vimos, si permaneces, haré. Si obedeces, haré. Y hay otra promesa, pero todas las promesas vienen condicionadas. Y su palabra de Dios dice en Mateo, ¿qué? 6:33. Mas buscad primeramente del reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá a ti por añadidura. Así como en el Salmo 37:4 te dice, deleítate en Jehová y Él concederá los deseos de tu corazón. ¿Qué quieres hoy de parte del Rey? ¿Qué necesitas hoy de parte del Señor? ¿Cuáles son tus anhelos, tus sueños, tus planes, tus metas, tu propósito? ¿Qué es por lo cual vienes orando, clamando y suplicando y tú todavía no lo ves? Y muchas veces nos hacemos esta pregunta y muchas preguntas como esta y decimos, ¿pero por qué no funciona? ¿Quién se ha hecho esa pregunta alguna vez? ¿Por qué no funciona? Porque hay cosas que deberían de estar funcionando y no funcionan. Porque hay cosas que deberían de estar bien y no están bien. Porque muchas veces, y yo sé que son preguntas que tú y yo nos hemos hecho muchas veces, porque oro, porque ayuno, porque le pido a Dios, y si Él me dice que todo lo que le pida al Padre en el nombre de Jesús, Él me lo va a dar.
porque oro, porque ayuno, porque le clamo y porque no veo la respuesta de Dios. O si de pronto veo esa respuesta de parte de Dios, de pronto no es la respuesta que quiero, porque a veces tengo un nivel de unción súper alto y se ve la manifestación de la gloria de Dios, pero al servicio siguiente ya esa unción ha caído, ha desaparecido. Porque muchas veces vivimos en esos momentos de altibajos, porque muchas veces oramos y no sentimos que Él está ahí con nosotros. ¿A alguien le ha pasado? ¿A alguien se ha hecho esas preguntas? ¿A cuánto les ha tocado orar, clamar, ayunar por algo y no pasa nada? Es como si no hubiera pasado nada, como si no hubiéramos orado, como si no hubiéramos ayunado, como si no hubiéramos sido escuchados. Y hemos visto y he podido ver mucha gente que ora, ayuna, ruega, le pide a Dios, pero no pasa nada en sus vidas. Y una de las razones por las cuales no pasa nada es porque no estamos bajo la voluntad y el propósito de Dios. Y si no estamos bajo esa voluntad y bajo ese propósito de Dios, Él no nos va a responder, no nos va a respaldar. Es ahí donde vamos a cansarnos de orar, de ayunar, de clamar, de suplicar, pero no vamos a ver el respaldo ni vamos a ver la respuesta. Y podemos decir, entonces, ¿yo cómo sé que estoy orando conforme la voluntad de Dios, conforme el propósito de Dios? ¿Yo cómo sé que sí estoy orando conforme a lo que Dios quiere hacer en mi vida, conforme a lo que Él quiere desatar en mi vida? Porque puedo parecer muchas veces como que voy, oro, como que clamo, como que ayuno, pero como no está pasando nada, viene ese desánimo a nosotros. Y donde decimos, pero ya oré, ya ayuné, ya tengo que creer por lo que oré y por lo que ayuné, pero no pasa nada. Y es aquí donde la palabra de Dios nos dice, si permaneces en mí y obedeces mi palabra, pídeme todo lo que quieras y te lo voy a dar. El mero hecho de que tú ayunes, de que tú ores, de que tú ruegues, de que tú clames, el hecho de que tú te congregues, no quiere decir que siempre estés en obediencia y en esa permanencia con el Rey. La palabra, y lo veíamos ahora en el verso 7, dice, si permanecieres en mí. Son dos condiciones que nos pone la palabra, dos condiciones que nos da el Padre: esa permanencia en Él y permanecer no solamente delante de Él, sino permanecer obedeciendo su palabra, sus leyes y sus mandamientos. Hay un sinnúmero de leyes espirituales que podemos encontrar en todo el contexto de la Biblia, y son leyes espirituales en las cuales fueron establecidas por Dios. ¿Para qué? Para que tú y yo obedezcamos esa palabra, para que obedezcamos sus leyes, sus mandamientos, sus estatutos. Es esa guía, esa dirección. Es como cuando tú conduces un vehículo, que tú sabes cuáles son las reglas del tránsito y tú dices, si me paso el semáforo en rojo, me van a multar, me van a sancionar y tengo que pagar una multa adicional, de que puedes atropellar a alguien y puede venir un accidente. La palabra de Dios te está dando toda la guía para que tú andes conforme el propósito y la voluntad de Dios, para que permanezcas en Él y para que esa gloria de Dios sea manifestada y sea revelada. Amén. Solamente cuando tú y yo andamos conforme el propósito y la voluntad de Dios, es donde vamos a poder disfrutar de todo lo que la palabra de Dios dice que vamos a disfrutar. Solamente cuando tú y yo andamos conforme el propósito y la voluntad de Dios, es donde vamos a tener todo lo que la palabra de Dios dice que vamos a tener. Acá en la Biblia encontramos cantidad de palabras y de promesas donde nos dice, y voy a hacer contigo, y te voy a bendecir, y te voy a entregar, y te voy a multiplicar, y te voy a sanar, y te voy a restaurar, y te voy a levantar. Pero todo esto viene condicionado ¿a qué? A que tenemos que permanecer en el que sana, en el que restaura, en el que bendice, en el que multiplica, en el que restaura y en el que manifiesta su gloria a favor de nosotros. Por eso la palabra, y quise comenzar ahí con el verso 7. Si permanecéis en mí, ¿en quién? En Jesucristo. Y si las palabras de Él permanecen en nosotros. ¿Cuál es el lenguaje que hay en ti? ¿Qué lenguaje de reino tienes tú hoy?
¿O qué palabras estás hablando donde te estás atando con los dichos de tu boca? Y la misma palabra de Dios nos dice: no te ates con los dichos de tu boca. Si la palabra te dice: y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Cuáles son las palabras? La misma palabra de Dios, la que tiene que permanecer en nosotros. Pero cuando tú y yo permitimos que esa palabra de Dios sea la que permanece en nosotros, pero al mismo tiempo permitimos que venga la duda, es donde Satanás toma ventaja y donde no podemos ignorar las maquinaciones del diablo. Cuando yo voy y le digo en la palabra y le digo: Señor, tu palabra dice que tú me trajiste para ser grande, para ser bendecido y para ser de bendición, y estoy declarando la palabra de Dios. Estoy yendo conforme la palabra de Dios y conforme la voluntad de Dios. Pero si al mismo tiempo estoy diciendo: pero ¿será que yo sí soy grande? ¿Será que Dios sí me va a bendecir? ¿Será que sí Dios me va a utilizar para que sea de bendición? Ya estoy desbaratando y deshaciendo todo lo que había declarado en el nombre de Jesús y conforme a la palabra de Dios. Por eso quiero preguntarte en esta mañana: ¿cuáles son las palabras que permanecen en ti? Palabras de vida, palabras de muerte. No te ates, dice la palabra de Dios, con los dichos de tu boca. La palabra de Dios dice: de cada palabra ociosa que salga de tu boca tendrás que dar juicio. Y somos muy dados a que en momentos de dificultad, en momentos de prueba, de tribulación, siempre estamos diciendo: qué pobreza, qué miseria, qué escasez. Nos fascina estar declarando: es que no hay, es que se acabó, es que lo único que tengo es deudas, lo único que hay es enfermedad, lo único que hay es miseria, lo único, ay, por ahí como que le están hablando, lo único que hay es problemas, dificultades, tribulación. Pero la palabra de Dios te dice: todo lo que tú hablas, todo lo que tú declaras, es lo que estás haciendo que venga hacia ti. Ojo con lo que hablas. Levántate en el nombre de Cristo Jesús a declarar palabra de vida. Hay pobreza, hay miseria, hay estancamiento, hay ruina, hay enfermedad. Comienza a declarar: Padre, por tu llaga he sido sanada. Tu palabra dice que yo soy grande, bendecido y de bendición. Yo no sé cómo lo vas a hacer ni cuándo lo vas a hacer, pero sé que lo vas a hacer. Y eso es permanecer en Él. Eso es permanecer en Él. Dile al que está a tu lado: que sale de tu boca. ¿Qué hay? Muchas veces estamos por fuera de la voluntad de Dios y ahí no vamos a ver el respaldo de Dios. Le estamos pidiendo a Dios que nos dé algo que realmente nos va a sacar de su propósito y de su voluntad, y Él no nos va a traer algo a nosotros que nos saque de su propósito y nos saque de su voluntad. La palabra de Dios dice: a los hijos de Dios todas las cosas les ayudan para bien, pero conforme al propósito para el cual tú y yo fuimos llamados. Hay un llamado de parte de Dios. Dios te ha llamado para hacer cosas sobrenaturales contigo, y Dios te va a procesar, y Dios te va a pulir, y Dios te va a levantar. Dios va a hacer cosas sobrenaturales y tremendas contigo y conmigo, pero tú y yo tenemos que disponernos. Muchas veces le decimos: Señor, haz tu voluntad. Señor, tu palabra dice y tú lo vas a hacer. Pero hay una parte que la hace Él y hay otra parte que somos nosotros. Él trae la promesa, Él trae la palabra, Él trae la bendición, pero somos tú y yo los que nos tenemos que levantar a creerle a Él por la promesa, por la palabra, por la bendición, y a permitir que esa fe que ha sido puesta en cada uno de nosotros sea una fe con obras, y nos levantemos a obedecer en el nombre de Jesús. Solo te digo hoy en el nombre de Jesús: permanece en Jesús. Habla de su reino, habla de su palabra, habla de su voluntad. Desautoriza todo decreto que viene del mismo infierno. Sométete a su ley, a su mandamiento, a sus estatutos. Y ahí sí dile: Padre, vengo a pedirte, porque tú me dices que todo lo que te pida, tú me lo das en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso a Jesús en esta mañana. Y una de las claves que nos hace entrar a funcionar en todo lo que nos proponemos y es de acuerdo a la palabra de Dios es permanencia y obediencia.
Y ese es el mensaje de hoy: permanecer y obedecer. Permanecer y obedecer. Hay cosas que no van a funcionar por fuera de la voluntad de Dios. Es más, nada va a funcionar si estamos por fuera de la voluntad de Dios. Nada en absoluto va a funcionar fuera de la voluntad de Dios, y nada en absoluto va a funcionar si estamos distantes, si estamos apartados de Jesucristo. La palabra de Dios nos dice: si permanecéis. Ahora, ¿qué debo de hacer para mantenerme en ese constante fluir del Espíritu Santo de Dios? ¿Qué debo de hacer para que constantemente, todo el tiempo, pueda sentir la presencia del Espíritu Santo? ¿Qué tengo que hacer para ver siempre ese respaldo de Dios en mi vida y en cada una de mis áreas? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿A qué tengo que acudir? ¿Cómo me tengo que mover para que esa gloria de Dios, para que esa cobertura de Dios siempre repose sobre mí? Porque unas veces me siento protegido, unas veces me siento guardado, pero otras veces me siento desprotegido y me siento solo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué tengo que venir a hacer para que realmente siempre pueda estar en ese fuego, en esa presencia y en ese empoderamiento del Espíritu Santo de Dios? Porque unas veces sí fluyo, porque unas veces sí hay fuego, pero porque otras veces siento que estoy vacío, o que estoy seco, o que hay mortandad, o que hay muerte espiritual. ¿Te has preguntado por qué me siento estancado? Y no solamente por qué me siento estancado o estancada, sino porque realmente estoy estancado o estoy estancada. ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Por qué estoy estancado? Porque siento que estoy muerto espiritualmente, porque siento que no avanzo, porque siento que estoy moviéndome, pero me muevo en la misma dirección, en el mismo círculo, y de ahí no paso. Y no voy más que, como la palabra de Dios dice, que vamos de gloria en gloria. La gloria postrera es mayor que la primera. Lo único que hago es de ir de liberación en liberación, de enfermedad en enfermedad, de pobreza en pobreza, de miseria en miseria. Todo lo contrario a lo que es la palabra de Dios. Porque salgo de un problema y viene otro problema peor. Y porque muchas veces, buscando la solución a ese problema, encuentro es supuestamente una solución, pero es un problema peor al que tenía. ¿Te has preguntado qué está pasando contigo? Y si no te lo has preguntado, tómate un momento y pregúntate: ¿qué pasa conmigo que no logro avanzar? Ya debería estar en otro nivel espiritual. Ya debería estar en otro nivel de gloria. Ya debería estar en otra dimensión. ¿Qué pasa conmigo? Y muchas veces podemos estar viviendo procesos y la disculpa de muchos es ese: es que tengo un proceso y no he podido avanzar. Tengo un desierto y no he podido avanzar. Tengo una dificultad y no he podido avanzar. Estoy enfermo y no he podido avanzar. No, déjame decirte que en medio de ese proceso, de ese desierto, de esa enfermedad, tienes el respaldo de Dios. La palabra de Dios dice: y mi presencia irá contigo. ¿Y cuántos se han aferrado a esa palabra? Y realmente, si te has aferrado a ella, has descansado en esa palabra. ¿Qué debo de hacer? Y yo sé que hoy te traje una cantidad de preguntas, pero son preguntas que muchas veces nos hemos hecho, otras preguntas que no les gustan hacerse. Pero ¿qué debo de hacer? Y quiero que te respondas tú. ¿Qué debo de hacer para que cada palabra, cada promesa de parte de Dios se cumpla en mi vida? Date tú mismo esa respuesta. Si escrito está, si recibí la palabra, si recibí la promesa, porque no se ve el cumplimiento de la promesa ni la palabra de Dios. ¿Qué tengo que hacer?
para que llegue, donde ya llegué al llamamiento, donde recibí el llamado, donde recibí la promesa. Pero ¿qué tengo que hacer para pasar de ese llamamiento a ese cumplimiento de la palabra de Dios? Porque no se cumplen las promesas de Dios en mi vida. Porque no siempre tengo el respaldo de Dios en todo lo que quiero. Si vamos a la palabra, encontramos donde hay un Juan, donde hay un Felipe, donde hay un Marcos, donde hay un Lucas, donde todos los discípulos fueron tomados por el Espíritu Santo de Dios. Todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Y a lo largo y a lo ancho de la palabra en la Biblia, no encontramos en ninguna parte donde diga que ellos se sintieron vacíos. Tuvieron tribulaciones y tuvieron pruebas, sí, y tuvieron que esforzarse y ser valientes. Pero a donde ellos iban, en medio de la dificultad, en medio de la tribulación, en medio del desierto, en medio del día malo que también había para ellos, siempre había sanidades, siempre descendía la gloria de Dios. Donde Felipe iba, siempre establecía, donde él llegaba, a la ciudad que él llegaba, siempre se establecía el reino de los cielos. Donde ellos llegaban había sanidades, había rompimiento de cadenas, había liberaciones, había sanidad, había milagros. Y donde ellos llegaban se veía el respaldo de Dios. Siempre tú vas a encontrar en la Biblia donde siempre estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. Ellos fueron una vez llenos del Espíritu Santo de Dios, pero ya dependía de ellos permanecer llenos del Espíritu Santo de Dios. Y es lo mismo que el Padre nos dice a nosotros: les he dado el Espíritu de Dios, he puesto sobre ustedes la presencia del Espíritu Santo de Dios. Pero somos tú y yo los que tenemos que permanecer en esa presencia, en esa llenura y en esa gloria del Espíritu Santo de Dios. Porque muchas veces ese fuego se apaga, porque muchas veces estamos cansados y atribulados, porque permitimos que la presencia del Espíritu Santo de Dios la descuidamos. Permitimos que ese Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, donde Él es santo, por medio de nuestro pecado, por medio de nuestra rebeldía, por medio de nuestras cosas, el Espíritu Santo de Dios se contrista. Y la palabra de Dios dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Porque experimentamos hoy un toque sobrenatural del Espíritu Santo de Dios, y más tarde ya no. Muchas veces decimos: ¿qué hay que hacer? Dígame qué hay que hacer, yo lo hago. A ver, hay que orar, ¿a dónde hay que ir? Hay que poner manos, yo voy. Dígame qué hay que hacer. Y otras veces te dicen: ve y hazlo. Ay, no, yo no. Porque hay esos altibajos en nosotros. Si el Espíritu de Dios es uno y siempre está avivado, siempre hay fuego, siempre te da poder, siempre te da autoridad, siempre te da revelación y siempre te da el de nuevo. ¿Qué diferente había de ti a mí, a un Felipe, a un Marcos, a un Pablo, a un Pedro? ¿Qué había de diferente? Y dile al que está a tu lado: la diferencia era que siempre permanecieron llenos del Espíritu Santo de Dios. Vamos a mirar un Josué. Josué pasó dificultades. Abraham, Moisés. Pero siempre, por encima de la situación y de la tribulación, tenían su mirada puesta en Jesús. Hoy te pregunto: ¿en quién tienes puesta tu mirada hoy? Y una de las cosas por las cuales no hay un constante mover del Espíritu Santo de Dios y de la presencia de Dios, lo vamos a ver y vamos a ir a leerlo completamente. Vamos a ir a Juan capítulo 15, versículo del 1 en adelante. Ya te traje a memoria algunas de las preguntas que te has hecho en algún momento. ¿Pero por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué no cambia?
y porque no hay transformación, y porque no hay gloria, y porque salgo de esta y me meto a otra, y porque esta enfermedad, y salgo de la enfermedad y entra la pobreza, y sale de la pobreza y entra la miseria, y sale la miseria y llega la duda. ¿Por qué? Aquí vamos ahí, vamos a Juan capítulo 15 versículo 1, y la palabra de Dios dice: yo soy la vid verdadera. ¿Quién está hablando acá? Jesús. Yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Todo pámpano, ¿quién es el pámpano? Nosotros. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, o sea que no llevamos frutos en Jesús, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Tú te has dado cuenta? Y muchas veces dicen que es que Dios es injusto. Y por ahí hay una canción de esos vallenatos re viejos que dice que es que Dios repartió mal la plata. ¿Se acuerdan de una canción de las mundanas por allá? ¿Tú te has dado cuenta que la palabra de Dios nos dice que al que no tiene se le quita y al que más tiene más se le da? Ahí está. Y mira lo que dice: tú y yo somos ese pámpano. Y dice: todo pámpano que en mí, o sea en Jesús, no es tú mismo en tus fuerzas, ni en tus recursos, ni en tu capacidad, sino en Jesús. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Estamos? Y dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra, verso 3, hijo, por la palabra que os he hablado. O sea que la palabra de Dios limpia, sana, restaura, bendice, vivifica, glorifica, te sana, te vive. O sea, la palabra de Dios es la que te trae a ti la verdad. La palabra de Dios dice que por la verdad os hará libres. Versículo 4, y dice, versículo 4 dice: permaneced en mí. ¿En quién? ¿Y a quién le está hablando? Tú eres el pámpano. Dile: tú eres el pámpano. Tú eres ese pámpano. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, como tú no puedes dar frutos por ti mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vuelve y dice Jesús, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y vas a decir conmigo: porque separados de mí, nada podéis hacer. Dale un fuerte aplauso a Jesús en esta mañana. Amén. Yo sé que anteriormente habías escuchado este fragmento bíblico, lo conocías y decías: uy, yo ya me lo sé. Hoy te digo en el nombre de Cristo Jesús: Jesucristo es la fuente de todo. Por Jesucristo fueron creadas todas las cosas que hay. Es por Él, en Él y para Él. La palabra de Dios nos dice que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida, y nadie va a llegar al Padre si no es por Él. Aquí con la palabra nos damos cuenta de que Jesús es la vid, el labrador es nuestro Padre, Jehová, y tú y yo somos esos pámpanos, donde la única forma donde tú y yo vamos a poder ser levantados, sanados, restaurados y dar frutos realmente de los frutos del Espíritu Santo de Dios es cuando realmente estamos aferrados a Jesucristo. Por encima de la prueba, por encima de la tribulación, por encima del desierto, la prueba, el desierto, la tribulación, el día malo, la adversidad y todo lo difícil que hay en ti, más que venga a ti para dañarte, para traer muerte, para sacarte del propósito de Dios, Dios lo permite. ¿Para qué? Para que tú te acerques a Él. Esa prueba por la que pasas, ese desierto que estás viviendo, esa enfermedad que hay en ti, el dolor, el sufrimiento que ha causado el día malo, más que venir a matarte y a destruirte, que es lo que Satanás quiere, Jesucristo viene a decirte: yo vengo a darte vida y vida en abundancia. Yo vengo a glorificarme en ti y a demostrarte a ti que tú solo no puedes hacer nada, que solamente por mí lo vas a poder hacer.
Dale ese fuerte aplauso al Señor. Solamente por Él. Jesucristo es el principio y es el final. Es el principio de todo principio y el final de todo final. Jesucristo es el alfa y el omega. Jesucristo hace milagros. Jesucristo es tu proveedor, hijos. Vas y te matas trabajando. Por ahí, ¿cómo es que dicen? Parecen burros trabajando. Parecen donde dejan hasta de comer, dejan de tener vida por ir a matarse a trabajar. Y nada les fluye, nada les rinde. ¿Qué te está diciendo mi rey? Soy tu pastor. Soy tu proveedor. Y nada te va a faltar. Pero hay una condición. Versículo 7. Permanece en mí y obedece mi palabra. Hijos, Él es tu razón de ser. Él es el que sopla aliento de vida en nosotros cuando no hay vida. Pregúntate si hay dolor, si hay miseria, si hay trabajo, si hay tribulación, si hay cargas, si hay escasez, si hay enfermedad, si hay pobreza, si hay pleito, si hay división. ¿Es porque Cristo está en mí o estoy apartado de Él? La palabra de Dios dice: sin mí, sin Cristo, nada. La palabra de Dios dice: si Jehová no edificare la casa, de nada sirve lo que la construyen. De nada. Y te vas a matar, vas a acabar con tus recursos. Acordémonos, la mujer de flujo de sangre gastó todos sus recursos. Y cuando gastó todos sus recursos, la única forma que fue sana fue cuando, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿A quién se acercó? ¿A quién buscó? Estás cansado de luchar. Estás cansado de sufrir. Estás harto con lo que estás viviendo. Te duele lo que pasa. Y cuando tienes una provisión, viene algo diferente y se lleva esa provisión. Estás cansado de luchar en tus fuerzas, de luchar en tus recursos, de buscar la forma de cómo levantarte. Y el Padre te está diciendo: sin mí nada podéis hacer. Permanece en mí, te dice el Señor. Obedece mi palabra. Y una de las formas de obedecer la palabra de Dios es hablar conforme a la palabra de Dios. Hijos, te estás atando con los dichos de tu boca. Soy un pobre, soy miserable, no tengo, nada me fluye, nada funciona. Soy un fracasado, una fracasada. ¿Qué estás declarando en ti mismo? Eso es permanecer en Jesús. Jesucristo es la resurrección. Y Jesucristo es el único que puede hacer resucitar cada una de tus áreas. Jesucristo es el único que te puede resucitar a ti. La palabra de Dios dice que por más que nosotros queramos añadirle un minuto, un tiempo al día, no podemos hacerlo. Solo es Él. El tiempo es corto, hijos. A mí me pasa muchas veces que yo me levanto en la madrugada y cuando voy y miro ya está tarde la noche y yo, ¿y cómo se me fue el día? Viene un aceleramiento en el tiempo y todavía estamos ahí adormecidos, buscando qué hacer en mi fuerza, en mi capacidad, en mis recursos. Si yo te dijera a ti en esta mañana: hoy no vas a ir a tu casa a hacer almuerzo, sino que mira, aquí tienes tu almuerzo, ya está listo y preparado. ¿Tú qué vas a tomar de ese almuerzo que ya está listo y preparado?
¿O me vas a decir, no, yo me voy para mi casa y lo voy a ir a preparar, tengo que ir a cocinar, tengo que ir a pelar, tengo que ir a hacer? ¿Qué harías tú? A mí me dijeron hoy, ya le traje el almuerzo. Entonces, si yo tengo el almuerzo que ya me lo trajeron, me voy a ir a hacerlo. Yo voy y me disfruto el almuerzo que ya me trajeron. Eso está haciendo el Padre contigo. El Padre está ahí contigo, está delante de ti y te está diciendo, mírame, yo soy tu solución, yo soy tu vida, yo soy tu provisión, yo soy tu camino, soy tu verdad, yo te proveo, yo te restauro. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? Yo te doy paz, te doy gozo, te quito la tristeza, te quito el dolor, te quito la enfermedad, traigo sanidad, traigo bendición, traigo gloria. Aquí estoy para ti. Y tú me estás diciendo, no, yo me voy a ir a trabajar, me voy a ir a buscar, yo tengo que ir a buscar mi bendición, tengo que ir a buscar esa alegría, tengo que ir a buscar todo lo que el Padre me va a dar. ¿Y cómo lo vas a buscar si ya te lo dio y lo tienes delante de ti? Ahí está para ti. Ahí lo tienes. Lo único, hijos, lo único. Y digo lo único es porque es lo único que tú y yo tenemos que hacer: permanecer en Cristo y obedecer su palabra. No más. ¿Cómo me va a proveer? Él verá. ¿Cómo me va a levantar? Él verá. ¿Cómo me va a dar la provisión económica? Él verá, Él es Dios. ¿A quién va a utilizar para bendecirme? ¿Qué iba a pensar yo hoy que me iban a traer el almuerzo, pastor? ¿Qué? Y me trajeron el almuerzo. ¿Y qué iba a pensar yo que? O sea, mientras que yo estaba por allá ocupándome de las cosas de mi rey que dijo, no, hoy llega cansada, hoy que la voy a poner a cocinar, no, le voy a mandar que le lleven el almuerzo. Hijos, en algo tan sencillo, y tiene cuidado especial de nosotros. Búscalo mientras puedas ser allá. Créele a su palabra, créele a su promesa. ¿Sabes? Si tú tuvieras alguien muy cercano a ti, el cual tú le has entregado lo mejor de ti, y tú sientes que esa persona duda de ti, ¿tú qué harías? ¿Qué harías? Tienes a alguien, puede ser tu pareja, tus hijos, y tú has dado mucho por esa persona, pero tú sientes que aún dándole tú todo a esa persona duda de ti. ¿Cómo te sentirías? Y aparte de cómo te sentirías, te pregunto, ¿le seguirías dando más? ¿Le seguirías dando? Eso hace el Rey. Jesucristo nos da tanto y nos da todo, que hasta su vida la entregó por nosotros. Y nosotros somos tan conchudos de decir, Jesucristo murió por mí. Ay, ¿será que sí me da para mercar? ¿Y será que sí me da para pagar los servicios? ¿Y será que sí me sana? Si fue capaz de entregar su vida por ti, no te va a dar para pagar un arriendo, no te va a dar para que tengas casa propia, no te va a dar para que llenes tu nevera, no te va a dar para sanar tu cuerpo y tus emociones. Pero cuando tú y yo dudamos de Cristo y de lo que Él puede hacer en nosotros, ¿sabe qué hace Él? ¿Listo? Yo espero, hágalo. ¿Crees que lo puedes hacer? Hágalo. ¿Crees que lo puedes lograr? Hágale. ¿Crees que lo puedes alcanzar? Hágalo. Y cuando veas que no, ven. Por eso la palabra de Dios dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Jesús dice, yo soy el que te puedo sostener, yo soy el que te puedo levantar, yo soy el que te puedo bendecir, yo soy el que te puedo dar, yo soy el que te puedo libertar. Él es todo.
Yo soy el que rompo cadenas y rompo ataduras. Yo soy el que soy. Acá en Juan 15 encontramos en el versículo 1 donde dice: yo soy la vid verdadera. O sea que si Él es la vid verdadera, es porque hay un falso que quiere hacerte demostrar que Él también te lo puede dar. Si la palabra de Dios dice: yo soy la vid verdadera, es porque hay un falso que se ha levantado a decirte: la única forma de que consigues es vaya y trabaje. La única forma que vas a comer es si vas y lo haces. La única forma es si te dejas de congregar. La única forma es si le crees al médico. La única forma es si tienes sus recursos. No, Él te dice: yo soy la vid verdadera. Lo que Él te habla, lo que Él te dice, lo que Él decreta, lo que Él te habló, lo que Él determinó y lo que Él te entregó es tuyo y te pertenece a ti. Tiene tu nombre y eres tú quien decide si lo sueltas, si lo dejas. Muchos lo toman en sus manos. Muchos dentro de la iglesia y la congregación dicen: yo lo tomo, yo me aferro y es mío. Y sueltan las manos y toda la bendición se les va. ¿Por qué? Porque solamente creyeron en el momento. O muchos ni creen en el momento. Muchos, ¿cuántos estarán? Si fuera así de fácil, yo no estaría así como estoy. Muchos dicen: si Dios existiera, no habría tanta maldad. Si Dios existiera, no habría tanta pobreza. Si Dios existiera, no habría tanta enfermedad. Si Dios existiera, no violarían los niños. Y hoy te digo en el nombre de Jesús: si tú creyeras en Dios y si tú le creyeras a Dios, no habría en ti pobreza, miseria, ni enfermedad, ni dolor, ni sufrimiento, sino que serías levantado cada vez más a vivir en la gloria de Dios. Dile al que está a tu lado: no te duermas. Jesucristo te da libertad, te da gloria, te da sanidad, te da bendición. Jesucristo es el camino, es la verdad, es la vida. Hijos, ¿qué más quieres? Dime, de todo lo que Cristo te da, ¿qué te hace falta? ¿Qué te haría falta de todo lo que Jesucristo te puede entregar? Él te da fuerzas, te sana, te restaura. En Juan 15:5 dice: porque separados de mí, nada. ¿Qué has hecho apartado de Dios y no has podido lograr? Puede que de momento comiences a fluir y de la nada todo se desbarata. Si en tu casa, si en tu hogar no está Cristo entronado, no hay un hogar. Son 4 paredes y personas viviendo en él. Si en ti no tienes a Cristo, siendo tú el templo y morada del Espíritu Santo de Dios, no hay nada. Es más, hijos, tú te das cuenta cuando alguien está lleno del Espíritu Santo de Dios y cuando alguien está lleno de demonios, porque vacíos no están. O estamos llenos de Dios o estamos llenos de demonios. Y tú te das cuenta, si que en alguien tenga que decírtelo: yo soy muy ungido, yo tengo poder, yo tengo... Cuando te dicen eso es porque ya están llenos de demonios. Porque el que verdaderamente tiene unción, el verdaderamente ungido, no tiene que ir a decir: yo soy ungido. La palabra de Dios que dice: por sus frutos los conoceréis. Yo no tengo que ir a decirle a todo mundo: yo soy hija de Dios y yo predico y yo tengo unción. ¿Para qué? Cuando a ti alguien te diga: yo como tengo unción, yo como estoy utilizado de Dios, es un demonio lo que hay en ellos. Vanagloria, altivez. ¿Qué hay en tu hogar? ¿Qué hay en tu vida? ¿Qué hay en tu casa? ¿En qué permaneces tú y en quién permaneces tú? ¿En quién permaneces? Yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Y en el versículo 6 dice: el que en mí no
permanece, vamos al 6. El que en mí no permanece. Si tú no permaneces en Él, mira lo que dice: serás echado fuera como pámpano, se secará, lo recogen y los echarán al fuego y arderá. Imagínate un árbol y tiene ramitas. Tú vas y cortas una ramita de ese árbol, mientras que esa ramita está pegada a ese árbol, a esa planta, y esa planta está con tierra fértil, es donde comienza a crecer esas ramas y donde comienza a dar frutos. Coge un árbol cualquiera, córtale una ramita y déjala a un lado. ¿Qué pasa con esa rama? Y si esa rama está seca, puede dar más frutos. Y ahí lo dice. Y todo pámpano que no permanezca en Jesús será cortado, será desechado y será contado como leña. El que no permanece será echado fuera. ¿Y qué sucede? ¿Qué pasa cuando somos echados fuera? Cuando esa rama de ese árbol es cortada, simplemente se muere. Déjate tú de congregar, deja tú de orar 2 días, es más, un día. Deja de orar un día, deja de buscar de Dios un día. ¿Cómo te vas sintiendo? Jesús dice: el que no lleve fruto será cortado, pero el que lleve fruto, Él mismo se encarga de limpiarlo y de que dé más fruto. Tú y yo decidimos: o no damos frutos, nos despegamos de Jesús, nos apartamos del Espíritu Santo de Dios y comenzamos a no dar frutos, a morir, a secarnos. Viene mortandad, viene estancamiento y todo comienza a ir para atrás. Y cuando no estamos pegados a Él, somos cortados por Él mismo. No es ni siquiera por nosotros. Él mismo que dice: este no me sirve, ya le insistí, ya le di oportunidades. Es como la higuera que no da frutos, es cortada y se seca. ¿Se acuerdan la palabra de la higuera? ¿Qué se hizo? Recibió maldición y se secó. Pero el que da mucho fruto, también dice la palabra, el que da mucho fruto, Él mismo se encarga de mantenerlo, Él mismo se encarga de cuidarlo, Él mismo se encarga de que cuando tú vas, así haya prueba y haya tribulación, Él envía a sus ángeles para que te levante y tu pie no tropiece con piedra alguna. El que está dando mucho fruto y permanece en Él, Él mismo se encarga de ¿qué? De que en medio del desierto traer maná para alimentarte, traer aves para que te alimentes. El que permanece en Él, así está en tribulación y en aflicción, Él se encarga de ¿qué? De decirle: yo soy tu fortaleza, soy tu roca, soy tu sustento, yo te sano en medio de la enfermedad. Porque aún en medio de la enfermedad, del dolor y de la situación, sigues dando frutos y sigues aferrado a Él. Él te hace el mantenimiento. ¿Para qué? Para que en medio de esa tribulación y de ese dolor sigas dando frutos. No hay disculpa de que haya desierto. No hay disculpa de que haya enfermedad. No hay disculpa de que haya dolor. No hay disculpa que estés viviendo un duelo. La palabra de Dios lo dice y a mí me encanta esa palabra. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si tú y yo vivimos, que vivamos para servirle a Cristo. Y si morimos, que sea para su presencia. Hijos, dímelo tú mismo. Y sé que lo has vivido en algún momento. ¿Cómo te has sentido cuando te has apartado de Jesús?
¿Qué sientes cuando estás apartado de Dios? ¿Qué sientes cuando no estás con el Espíritu Santo de Dios? ¿Qué sientes? ¿Qué somos tú y yo sin Jesús? Si tú y yo valemos algo, es porque Jesús está en nosotros, porque Él nos dio valor. Jesucristo es el único que limpia tus pecados. La sangre del Cordero. ¿Cuánto vales tú y cuánto valgo yo sin Jesús? Yo no valgo nada sin Jesús. Sin Jesús, mis obras son, como dice la palabra, como toallas higiénicas sucias. Si yo no tengo a Jesús, no sirvo para nada. Con Él, todo. Sin Él, nada. Estás afligido, estás cansado, estás triste. Busca a Jesús. Depende de Él. No hay provisión, búscalo. Hay enfermedad, búscalo. Hay dolor, búscalo. Te menospreciaron y te pisotearon. Mi Padre, con Él tengo todo. Con amor eterno te ha amado, te dice su palabra. No podemos ser santos sin el Santo. No podemos ser fuertes sin el que nos da la fortaleza. No podemos vivir sin el que nos da la vida. Dios, Jesucristo es todo. Míralo por donde lo quieras mirar. ¿Quieres un milagro? ¿A quién tienes que ir a buscar? ¿Quieres provisión? ¿Quieres sanidad? ¿Quieres restauración? ¿Quieres que tu hogar se restaure? Tú y yo solamente tenemos que pedirle a Jesucristo. En el versículo 3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y la palabra de Dios es la que nos hace libres. Es la palabra de Dios la que nos restaura. Es la palabra de Dios la que nos confronta. Es la misma palabra de Dios la que nos exhorta. Es la misma palabra de Dios la que nos lleva a vivir, ¿qué? Conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cuántos han recibido la palabra de Dios? Todos los que estamos aquí. Por eso te digo, escudriña la palabra. La palabra de Dios rompe cadenas y es el mismo Espíritu Santo de Dios el que inspiró la palabra de Dios. O sea que cuando tú lees la palabra de Dios, cuando tú meditas la palabra de Dios, cuando tú escudriñas la palabra de Dios, tienes al Espíritu Santo de Dios. Hijos, la solución, la clave está: permanecer y obedecer. Para muchos es difícil, pero no es imposible. Jesucristo debe de ser el centro de nuestras vidas, el centro de nuestros planes, el centro de nuestros sueños, de nuestros propósitos. Y en el versículo 4 dice: como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, tú y yo nada podemos hacer sin Jesús. Nada. Por eso la palabra de Dios dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán confirmados. Por eso la palabra de Dios dice: deleítate en Jehová y Él concederá los deseos de tu corazón. Por eso su palabra dice: mas buscad de su reino y su justicia, y todo lo demás. Su palabra dice: mi socorro, mi sustento, mi ayuda viene de ¿quién? ¿Qué somos sin Jesús? Vamos a decir, los planes que tengas hoy, ¿será que se pueden hacer si Jesucristo no lo permite? Por más que tú digas: lo hago aún en contra de lo imposible, o pongas el que se oponga, lo voy a hacer, rete a Dios. Rete a Dios. Así tú digas: así se oponga a Dios, yo lo voy a hacer, rételo. Ustedes saben qué pasó con Jonás. Retó a Dios. ¿Y cómo terminó Jonás? Vomitado, llevado. En estos días voy a preparar una de Jonás. Aquí hace mucho tiempo se habló acerca de Jonás, sobre la desobediencia y sobre cuando esa desobediencia de Jonás por no querer acudir al llamado y lo que tenía que ir a hacer, como también vino consecuencia a todos los que estaban.
Pero me voy a enfocar en esa palabra en otro contexto con Jonás. Les estoy pasteleando. Donde me voy a enfocar con Jonás en el punto de que Jonás, por más que no quiso, por más que luchó, por más que se escondió, por más que pagó con sus recursos para no hacer el llamado de Dios, a último momento tuvo que ir a buscar de Dios. Tú y yo, por más que nos creamos capaces y autosuficientes, necesitamos del Rey. Necesitamos, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Yo te digo en el nombre de Jesús, y yo sé que esta palabra es para todos los que estamos aquí. Hoy te digo, deja de luchar en tu carne. Deja de luchar en tus fuerzas. Deja de luchar en tus recursos. Comienza por rendirte al Espíritu Santo de Dios, por someterte a la palabra de Dios. Permite que la obra que Dios comenzó en ti la pueda terminar y la pueda perfeccionar. ¿Cuántos quieren dar frutos? Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí nada puedes hacer. ¿Quieres llevar frutos? Permanece en él y haz que su palabra permanezca en ti. Jesucristo nos dice: hay muchos que están preocupados, afanados, cargados, y la palabra de Dios dice: por nada estéis afanosos, mas sean conocidas todas vuestras peticiones delante del Señor en oración, ruego y acción de gracias. Hijos, sin Cristo todo nos falta. Con Cristo todo lo tenemos. ¿Qué te falta hoy? ¿Qué necesitas hoy? No solamente plata. Él te da la plata, Él te da la sanidad. Mire que a veces somos tan de que no vemos sino aquí, lo que necesitamos aquí, que no queremos sino lo que vemos en lo físico y en lo material. ¿Quién te da la plata y quién te da la provisión? Por eso estamos donde estamos, hijos. Por eso estamos estancados. Porque tomamos las cosas a la ligera. Tomamos las cosas superficiales. Tomamos las cosas como: ¿será que sí o será que no? Por eso estamos ahí y de ahí no pasamos. Porque no miramos sino la plata, la ropa, la comida, la provisión, el cuerpo, la sanidad. Pero la misma palabra de Dios dice que se gana el hombre con tener todo en el mundo si su alma la tiene perdida. Tú puedes tener plata, puedes tener joyas, puedes tener carros, puedes tener el closet repleto de ropa y de zapatos, pero si no tienes a Cristo, no tienes una eternidad y una salvación. A mí que me falte todo lo de este mundo, pero que pueda tenerlo a Él. Si lo tengo a Él, lo tengo todo. Hoy te exhorto en el nombre de Jesús: deja de ser materialista, deja de ser carnal. Ve más allá de lo que puedes ver de tus narices. Busca realmente de Jesús. El carnal solamente va a buscar lo que necesito hoy. La plata la tienes hoy y se acaba. La nevera llena la tienes hoy y se acaba. La ropa nueva la tienes hoy y se acaba. Pero la eternidad con Cristo Jesús es eterno. Y solamente tú decides hasta cuándo permaneces en Él. Y solamente tú decides hoy si sigues a donde estás, en el estancamiento donde estás, en la mortandad donde estás, o te levantas para creerle a Él, para acercarte a Él y para reconocerlo a Él. Él te entregó todo, pero eres tú el que no quieres. Y literal, eres tú el que no quieres. No quieres.
No te lamentes, no te quejes. ¿Para qué? Si no quieres. ¿Qué dice la palabra de Dios? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hijos, da tristeza. Es triste que solamente busquemos lo material, que solamente busquemos lo terrenal. Por eso no ves la gloria de Dios. La palabra de Dios dice que quitas la mirada de lo que hay aquí en la tierra y la pongas allá. Y aún recibiendo mensaje y palabra del reino de los cielos, sigues con tu mirada en la tierra. Conozco hombres y mujeres con toda la plata del mundo, con todas las riquezas del mundo, y no son felices ni son gozosos. Jesucristo te da el gozo, te da la sanidad, te da la libertad. ¿Qué estás esperando tú de parte de Dios? Todavía te está diciendo Él qué es lo que Él quiere darte. Y Él te dice qué te quiere dar, cómo te quiere bendecir. Y tú le dices, tú me das todo eso, pero yo me conformo solo con esto. ¿Qué quieres hoy de parte del Señor? Si no tienes a Cristo, no tienes nada, hijos. El único que puede cambiar tu entorno, cambiar tu vida, cambiar tus áreas, es Jesucristo. Si vas a luchar y vas a trabajar por todo lo material, es tu decisión. Vaya, siga acabando con tus fuerzas, con tus recursos, con tus capacidades. ¿Hasta dónde vas a llegar? Su palabra dice, sin mí, separados de mí, nada podéis hacer. La palabra hace mucho énfasis en el versículo 4, donde dice, permaneced. Y es la única forma donde lo vamos a lograr. Solo permanece. Deleítate en Él. Conéctate con el Espíritu Santo de Dios y desconéctate de todo lo terrenal, de todo lo mundano, y vas a ver que Él se ocupa de lo tuyo. Él se encarga de mover sus fichas. La palabra de Dios dice que Él tiene sus reyes en sus manos y Él los mueve para donde Él quiere moverlos, para bendecirte. ¿Qué quieres hoy de Dios? ¿Qué estás buscando hoy? Hoy el Señor te trajo para decirte, si te quedas conmigo, si permaneces en mí, restauro tu hogar, restauro tu vida, cambio a tu pareja, restauro tus finanzas. Pídame lo que quiera. Solamente permanece en mí. La clave es permanecer, deleitarte en Él, gozarte en Él y permanecer solamente conectado en su presencia. Yo no sé cuáles sean tus planes, hijos, y yo no te los voy a cambiar, pero mira lo que dice, y te lo quiero repetir nuevamente. Cuando no permanecemos en Jesús, el versículo 6, hijo, si lo único que tú vas a buscar en Jesús, o no lo vas a buscar, pero si lo único que vas a buscar en Él es lo material, serás echado afuera, te vas a secar, te van a recoger y no servirás sino para leña. ¿Qué quieres hoy contigo? ¿Quieres realmente comenzar a dar frutos?
¿O quieres seguir por fuera de su presencia, por fuera de su cobertura? ¿Qué quieres que Cristo haga contigo? Quiero pedirte que te pongas sobre tus pies. Cuando tú y yo tenemos a Jesucristo, cuando Él está en nosotros, cuando Él vive en nosotros, cuando Él camina con nosotros, Él quita todo cansancio, y es donde la gloria de Dios comienza a manifestarse en nuestras vidas. Hoy quiero decirte en el nombre de Cristo Jesús: vuelve a conectarte con Jesús. Ya has podido experimentar lo que es estar sin Él. Has podido vivir. Te ha tocado luchar y te ha tocado batallar en tus fuerzas. Estás cansado. Te sientes triste. Te sientes desgastado. Te sientes solo. Algunos no entienden y no han podido lograr entender porque ya no sienten lo mismo. Aún no entiendes el por qué muchas veces hablas de esa forma como hablas, y es porque te has apartado de Jesús, porque lo has dejado a un lado, porque has comenzado a luchar en tus fuerzas, en tus recursos. Y hoy el Espíritu Santo de Dios te trajo para hablar a tu espíritu, para remover todo tu interior, para demostrarte que lo que estás viviendo hoy es porque estás separado de Él. Puede que lo busques en algunos momentos, puede que lo tengas en algunos momentos, pero en muchos momentos no lo tienes contigo. Por eso esa gloria de Dios no permanece en ti. Cuando nos desconectamos, cuando dejamos de buscar de Dios, cuando no tenemos a Cristo, es donde viene a nosotros esa mortandad y viene ese estancamiento. Jesucristo te quiere dar vida, quiere cambiar tu forma de pensar, quiere cambiar tu entorno y todo lo que hay en ti, pero ya no está en Él, está en ti. Y hoy el Señor quiere poner ese fuego dentro de ti, para que ese fuego comience a fluir por medio del Espíritu Santo de Él, y puedas entender que solamente es en Él, por Él y para Él. Dios está obrando a favor de ti, y Él quiere que tú puedas hoy recibir esa libertad, que esas cadenas con las que venías hoy puedan ser rotas en el nombre de Jesús, que ese yugo de esclavitud que había en ti hoy pueda ser quitado en el nombre de Jesucristo. Quiero que escuches esta palabra y quiero que cierres tus ojos y quiero que medites en esta palabra. Si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevas mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. No sé qué te ha sacado a ti del propósito y del plan de Dios, pero hoy te digo en el nombre de Cristo Jesús, cada pensamiento, cada palabra que sale de tu boca, cada actitud,
todo lo que haces, todo lo que dejas de hacer, todo lo que hablas o todo lo que dejas de hablar, todo lo que piensas o todo lo que dejas de pensar, es tu decisión. La mesa está servida. La bendición de Dios está para ti. La palabra de hoy es para ti. Pero solamente eres tú el que decides si lo tomas como si fuera una charla, si lo tomas y lo desechas, si simplemente te sigues aferrando a lo que eres hoy, a lo que tienes hoy. Pero lo que eres hoy y lo que tienes hoy no es porque Dios lo haya dispuesto así. Lo que eres hoy y lo que tienes hoy no es porque Dios quiso que fuera así. Ya sabes qué es lo que Dios quiere para ti. Ya sabes qué es lo que Dios tiene para ti. Eres tú el que has tomado la decisión de quedarte ahí, de permanecer ahí. Eres tú el que te has tomado la decisión solamente de hablar palabra donde te vas a seguir estancando, donde realmente no estás buscando de un Dios verdadero, de un Dios real, donde Él te dice: yo soy la vid y tú eres los pámpanos, y donde solamente en Él, por Él y para Él es donde podemos dar mucho fruto. Yo solamente cumplo con traer un mensaje de parte de Dios. Es la decisión tuya si la dejas, si lo desechas, si no lo ignoras, si no lo tomas para ti. La bendición que tú no quieres, hay otro que sí la quiere. La bendición que tú desechas, hay otro que está diciendo: la bendición que este no quiere, yo la quiero para mí. Y te vas a seguir conformando solamente con ver cómo otros pueden ser levantados, cómo otros pueden ser sanados, cómo otros pueden ser bendecidos. Te vas a seguir conformando solamente con ver cómo otros sí pueden alcanzar esa gloria de Dios y yo, ¿por qué no la alcanzo? Escúchate cuando te hablas. Escúchate cuando tú mismo abres tu boca. Mírate tus acciones. Evalúate a ti mismo, como dice la palabra de Dios. Examinémonos a nosotros mismos. No escondas lo que hay en ti. Permite que eso que hay en ti, que ha traído esa ceguera, comience a ser quitado y puedas ver mucho más allá de lo que Dios ha preparado para ti. Él quiere bendecirte, Él quiere levantarte y Él quiere sanarte. Él aderezó mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. Pero tú con tus palabras, con tus hechos, con tus actitudes, con eso de no me importa, simplemente estás haciendo atarte tú, detenerte tú, estancarte tú y quedarte ahí. No es el propósito de Dios. No es la voluntad de Dios. Porque la palabra de Dios dice que su voluntad es buena, perfecta y agradable. Pero eres tú quien decides si esa voluntad que es buena, perfecta y agradable reposa en ti o la desechas.